Mi historia comienza en medio de un desierto desolado. Soy Catherine Dean. Cuando llegué a caballo para ver a Edward, uno de mis jóvenes pacientes parecía muy feliz. Lo invité a dar un paseo en barco, pero él señaló un barco oxidado y enorme. Le dije que no, que iríamos en este pequeño y bonito barco. De repente, se detuvo. Dijo que el barco estaba roto, y de repente, se transformó en un monstruo y huyó. Al ver esto, activé un sensor en mi mano, y regresé inmediatamente al laboratorio, donde estaba conectada a una máquina. Ah, sí, en mi mundo, la tecnología permite a psicólogos como yo penetrar en la mente de los pacientes. He estado trabajando con Edward, un niño en coma, durante mucho tiempo. Mi tarea es entrar en su mundo interior, intentar ganarme su confianza y liberarlo de las barreras que aprisionan su mente. Después de la sesión de terapia, salí del laboratorio y me encontré con mis dos superiores, el Dr. Henry West y la Dra. Miriam Kent. La familia multimillonaria de Edward está financiando este proyecto, pero están perdiendo la paciencia después de 18 meses sin un avance importante. Creen que lo que experimento en la mente de su hijo son solo alucinaciones y quieren llevarlo a un hospital normal. Al mismo tiempo, en otro lugar que no descubriría hasta mucho después, un hombre llamado Carl Starger, acompañado de su perro Valentine, se dirigía a un edificio abandonado. Dentro, él miraba fijamente un tanque de vidrio lleno de agua donde una chica flotaba. Poco después, la pobre chica convulsionó con acento agudo y murió. De vuelta en el laboratorio, la doctora Miriam me dio la buena noticia de que habíamos convencido a la familia de Edward de conceder otros 6 meses. Había propuesto un nuevo método de terapia, una idea bastante audaz: introducir a Edward en mi propia mente. Por supuesto, la doctora Miriam se opuso firmemente, ya que era demasiado peligroso para ambos. Pero yo insistí en que era la única manera. El mundo de Edward era demasiado tóxico, y yo tenía que mostrarle un lugar más seguro. Mientras tanto, el asesino en serie Carl Starger transportaba el cuerpo de su víctima. En casa, colocó a la chica sobre una mesa metálica y blanqueó su piel hasta que pareciera una muñeca sin vida. Después, se colgó con ganchos que le atravesaban la carne, y vio con calma la grabación que mostraba los últimos momentos de la víctima. Al día siguiente se encontró el cadáver de la joven. Y fue entonces cuando entró en escena el agente del FBI Peter Novak. Esta no era la primera víctima. Llevaba mucho tiempo persiguiendo a este enfermo asesino sin tener ninguna pista, así que estaba realmente resentido. En otro lugar, Carl Starger había puesto el ojo en su próxima presa, una joven llamada Julia Hickson. Mientras tanto, el equipo de Peter encontró un pelo de perro en el cadáver de la víctima. Lo impactante fue que pertenecía a un pastor alemán albinos, una raza extremadamente rara. En cuanto a Julia, mientras estaba en el aparcamiento, sintió de repente que había atropellado algo. Bajó y vio a Valentine, el perro albino, atrapado bajo la rueda. Mientras ella se preocupaba por el perro, Carl Starger se deslizó por detrás y la atacó. La desaparición de Julia no hizo sino agravar el dolor de cabeza de la policía. Se volcaron con todas sus fuerzas en rastrear al perro albino y a una camioneta sospechosa. Peter Novak fue a casa de Julia y se enteró de que ella estaba a punto de casarse. Poco después, recibió una llamada fatídica. Su compañero le informó que habían encontrado a alguien que le había vendido un cachorro albino a un hombre extraño. Y, lo más importante, tenían su dirección. Su nombre era Carl Rudolf Starger. Mientras la policía se dirigía allí, Carl tuvo un ataque repentino mientras se bañaba. Se tambaleó en busca de sus medicamentos, pero luego se desplomó en el suelo. Cuando la policía irrumpió, solo encontraron el cuerpo inconsciente de Carl Starger en la cocina. Registraron toda la casa, pero no encontraron a Julia, solo al perro albino. Carl fue llevado al hospital, mientras Peter bajaba al sótano. Este lugar es verdaderamente un infierno en la tierra. Cuando Peter encendió la televisión, se quedó petrificado al ver las imágenes de la muerte de la víctima anterior. En ese momento, Julia todavía estaba atrapada en esa cámara de cristal, pidiendo ayuda desesperadamente. En el hospital, el médico le dio a Peter una noticia demoledora. Carl padecía una forma muy grave de esquizofrenia. Las secuelas psicológicas relacionadas con el agua la habían activado, y lo peor de todo, es que el tipo nunca despertaría. Ninguna medicina podría sacarlo de su estupor. Peter casi se vuelve loco. Gritó que una chica estaba encerrada en una habitación a punto de ahogarse, y que solo Carl sabía dónde estaba. Si no podían despertarlo, Julia se ahogaría. El asesino tenía un temporizador automático, y solo les quedaban menos de 40 horas. Al oír esto, al médico se le ocurrió una idea, y llevó a Peter a las instalaciones de investigación donde yo trabajo. Y fue entonces cuando mi vida dio un giro. Peter Novak explicó la situación, y me suplicó que entrara en la mente de Carl Starger para encontrar a Julia. El consejo aprobó, pero la decisión final era mía. Expliqué que esto no sería sencillo. Un esquizofrénico no distingue entre la realidad y la fantasía. Para ganarme su confianza y conseguir su cooperación, normalmente se tardarían meses, pero cuando Peter me mostró el video de las víctimas anteriores, mi corazón se encogió. No pude negarme. Acepté ayudar. Expliqué que Carl estaba obsesionado con la sensación de flotar, como si estuviera a la deriva en el agua. Mientras tanto, el Dr. Henry explicó a los agentes cómo funcionaría la máquina. Copiaría el mapa cerebral de una persona y enviaría señales a otra. Y yo, tengo un chip en la mano. Con solo presionarlo, puedo regresar a la realidad en cualquier momento. Y entonces, el viaje comenzó. Carl y yo nos sumergimos en el sueño, nuestros sistemas nerviosos conectados.
Inmediatamente, me encontré en su mente, presenciando el bautismo del joven Carl. Después, me encontré en un túnel oscuro y vi al joven Carl subiendo una escalera gigantesca. Me apresuré a seguirlo. Llegamos a una habitación con un gran caballo en el centro, mientras el niño se acurrucaba en una esquina. Empecé a hablarle al Carl niño tratando de acercarme, pero él miró el reloj y de repente me apartó del caballo. Inmediatamente después, una serie de cuchillas afiladas cayeron del techo, cortando al caballo en pedazos. Reconozco que el niño me acaba de salvar. Pero lo más extraño es que, a pesar de estar destrozado, el caballo parecía seguir vivo. Tras esa escena espantosa, el pequeño Carl huyó. Lo perseguí y me adentré en otra sala, donde había mujeres convertidas en muñecas mecánicas. Aterrorizado, fui atacado por una mujer gigante. Me arrastró a un gran salón donde un hombre gigante estaba sentado en un trono con ganchos en la espalda. Ese hombre era una versión demoníaca de Carl Starger. Se acercó a mí, y en ese momento entré en pánico absoluto. Solo tuve tiempo de pulsar el botón del sensor para regresar a la realidad. Cuando desperté, Peter estaba allí. Todavía temblando, le dije que nunca había visto nada tan horrible. El Dr. Henry me recomendó descansar. Si mi mente creía que lo que sucedía allí era real, podía perderme para siempre. Mientras tanto, en algún lugar, los primeros chorros de agua comenzaron a rociar la celda de Julia. Luego, Peter me encontró sentada junto a la cama de Edward. Le expliqué el estado del niño. Le dije que cuando entro en la mente de alguien, veo todo, incluso las partes más oscuras que quieren ocultar. Ya no quería sentir de nuevo lo que había encontrado en el cerebro de Carl. Había creado un reino distorsionado donde él era el rey, el dios, y podía hacer cualquier cosa. Al escuchar eso, Peter me contó su historia. Solía ser fiscal, pero tuvo que liberar a un abusador de niños impotente por falta de pruebas. Esa misma noche, el hombre atacó a otra niña. Ese incidente atormentó a Peter tanto que renunció a su trabajo y se unió al FBI para atrapar a lunáticos como ese. Su confesión me conmovió. Le dije que todavía quedaba una parte decente dentro de Carl, un niño. Creo que si pudiéramos haber llegado a ese niño, habríamos encontrado a Julia. Y así, decidí intentarlo de nuevo. Esta vez, pedí que trajeran a Valentine, su perro. Una vez dentro, Valentine me llevó ante el pequeño Carl. Le di un espejo pequeño y le dije que, cuando necesitara ayuda, lo usara para reflejar la luz. El niño estaba encantado, pero yo rompí accidentalmente un plato. Él, asustado, me escondió en el armario, justo antes de que el padre de Carl entrara y comenzara a golpearlo brutalmente. Me quedé allí, impotente, presenciando todo el daño que dio forma al monstruo en que se convertiría Carl Stark. En otra escena, vi a Carl adulto junto a la bañera, donde yacía el cuerpo de su primera víctima. Él contó que la primera vez que su enfermedad se manifestó fue el día de su bautismo, cuando su padre lo sumergió en el agua. Pensó que se ahogaba. Cuando le pregunté dónde estaba Julia, él se enfureció, y su versión demoníaca apareció de nuevo. Esta vez, me atacó, y me puso un collar metálico en el cuello. En el mundo real, la gente se dio cuenta de que estaba atrapado. No podía liberarme por mi cuenta. Al ver esto, Peter Novak hizo algo impensable. Se ofreció voluntariamente a entrar en mi mente para sacarme. A pesar de no tener entrenamiento, arriesgó con acento agudo su vida. La doctora Miriam le dijo que dijera algo personal sobre mi vida para despertarme. Cuando Peter entró, fue guiado por Carl el niño a través del espejo que le regalé. Él me encontró, pero en ese momento estaba bajo el control del rey demonio Carl. No lo reconocí, e incluso lo seduje. Poco después, el demonio apareció y noqueó a Peter. Cuando despertó, se encontró atado, y el demonio le estaba sacando las entrañas, mientras yo solo observaba y sonreía. Desesperado, Peter gritó, recordándome a mi hermano menor que murió en un accidente. En ese instante, desperté. Ese recuerdo doloroso me trajo de vuelta a la realidad, y apuñalé al demonio en la espalda con una barra de hierro. Luego, Peter y yo nos encontramos en otra habitación, donde Julia estaba encerrada en una caja de cristal llena de agua. El pequeño Carl también estaba allí, y le pedí que me señalara esta ubicación en el mapa. Mientras tanto, Peter se dio cuenta con astucia del logo Carver en el tanque de vidrio, idéntico al que había visto en el sótano de la casa de Carl. Dijo que sabía dónde estaba Julia. Le prometí a Carlito que volveríamos a rescatarlo. Tan pronto como nos fuimos, el demonio vino y se llevó al niño. Volviendo a la realidad, Peter llamó inmediatamente a su equipo, solicitando que investigaran toda la información sobre el equipo industrial Carver. En ese momento, la celda de Julia ya estaba casi llena de agua. Al ver eso, supe lo que tenía que hacer. Me encerré en el laboratorio y decidí volver a la mente de Carl una vez más. Volví a encontrarme con Carlito. Parecía una monja en ese momento. El niño dijo que quería quedarse conmigo, pero sabía que eso era imposible. De repente, se transformó en Carl el Grande. Contó que de niño encontró un pájaro con una pata rota. Por miedo a que su padre lo lastimara, lo ahogó él mismo para liberarlo. Entendí lo que quería decir. Quería que hiciera lo mismo con él. Quería ser liberado. Pero le dije que no podía. Y entonces, el demonio apareció de nuevo. Al mismo tiempo, el equipo de Peter había localizado el lugar. Resultó que Carl había sido contratado para sellar el mismo terreno que contenía esa trampa mortal. Se pusieron en marcha de inmediato. De vuelta en el mundo de los sueños, comencé a luchar contra el rey demonio Carl. Al mismo tiempo, Julia casi se había ahogado por completo. Intentó romper una tubería en el techo para respirar. Pero solo era una solución temporal.
Clavé una espada en el pecho del demonio y me di cuenta de que Carl el niño también estaba herido. Comprendí que estas dos personalidades eran una. No se podía matar a una sin dañar a la otra. Esa pobre criatura me rogaba que la salvara, que me quedara. Mientras tanto, Peter había encontrado una escotilla que conducía hacia abajo. Allí, finalmente encontró a Julia, que respiraba con dificultad a través de un tubo. Le hizo señas para que nadara hacia afuera, y rompió el cristal con todas sus fuerzas. El agua se derramó y Julia fue salvada. Al mismo tiempo, en la mente de Carl, entre lágrimas, abracé al niño Carl y lo sumergí, poniendo fin a su sufrimiento y, también, destruyendo al demonio para siempre. En el mundo real, Carl Stargher tuvo su convulsión final y murió. Desperté llorando, con Julia sollozando en brazos de Peter. Unos días después, visité la casa de Carl. Adopté a Valentine, el perro de él. Peter y yo también tuvimos una breve conversación. Le dije que usaría la técnica de inversión, trayendo a Edward a mi mente. Él estaba preocupado por mí, pero lo tranquilicé diciendo que todo estaría bien. Nos despedimos. Y en la escena final, como ven, Edward y yo estamos juntos. No en un desierto árido, sino en un lugar lleno de árboles en flor. Finalmente, me gané su confianza. En el momento en que corrió a abrazarme, supe que todo había terminado perfectamente. Aquí termina mi historia, asegúrate de darle a like y activar las notificaciones. Gracias por ver el video hasta el final y hasta la próxima.